A continuación, Katia Saucedo nos va a hablar. Katia es abogada, ha trabajado mucho como asesora de abogada constitucional en diferentes instituciones como el Defensor del Pueblo, en la gestión de Ana María Romero y cuando era suplente legal Carmen Beatriz Ruiz. También apoyó al principio Eduardo Albarracín, luego ha centrado su trabajo en la defensa de derechos humanos y apoyo a la reforma del proceso penal que hubo en el país. Katia, ya eres conocida, es que te doy la palabra para que desarrolles tu tema. Gracias. Gracias, Juan Cristóbal. Yo quiero compartir con ustedes una especie de checklist que está basada esencialmente en 2 informes elaborados sobre el estado de situación de la justicia en Bolivia. Un informe es el estado de situación del sistema judicial que fue presentado por la Oficina del Alto Comisionado, y el otro es el informe de la justicia en Bolivia elaborado y presentado por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a Justicia y Derechos Humanos, donde participan varias organizaciones de la sociedad civil. Esta pequeña listita, y luego me voy a detener en algunos de los temas que considero que son imprescindibles. En primer lugar, voy a ir de lo más simple a lo más complicado. Considero que en la administración de justicia no existe una moderna gestión de calidad, es decir, no hay sistema de gerenciamiento de despacho. Hay retraso en la implementación de la carrera judicial. Les voy a mostrar después un par de datitos sobre esta situación particular. Hay falta de sistemas de acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Me estoy refiriendo a mujeres en situación de violencia, me estoy refiriendo a personas de la diversidad sexual, personas indígenas, originarias y campesinas, etc. Hay retardación de justicia. Se utiliza mucho el término de rezago, mora judicial, pero en realidad se trata de retardación de justicia porque los fallos y las resoluciones judiciales no son emitidas en los tiempos previstos en la ley. Y finalmente, el tema más grave, que es la falta de independencia de la justicia, tanto del poder político cuanto del poder económico. Creo que este es el elemento más grave. Nos hemos preguntado muchas veces, ¿será que todos estos elementos accionan de la misma manera en todos los ámbitos del ejercicio judicial? Yo creo que donde se ve más graficado y con mayor fuerza y gravedad es en el ámbito penal, por la sencilla razón de que en el ámbito penal, ustedes saben, se restringe un derecho elemental que es el derecho a la libertad de locomoción. Aquí se puede ver datos espantosos sobre uso excesivo y prolongado de la detención preventiva. Oscilamos entre 60 y 70% y quizás un poco más en Perdón, Katia, estaba callando a una persona que tenía el micrófono abierto y justo se fue, así que por favor le ruego abrir el micrófono otra vez. Ahora sí. Ahora sí, perdón. No se preocupe. Les estaba indicando que en el ámbito penal es donde estos elementos se grafican y se sienten, creo que con mayor gravedad. Uno de los informes que yo les citaba al inicio afirma con mucha razón que en el sistema de administración de justicia hay una ausencia de un plan integral de reformas judiciales con enfoque de vulnerabilidad y de derechos humanos, ¿no? Normalmente, como decía Vivian, estos intentos de reforma están más vinculados a temas de mejorar la parte administrativa del sistema judicial, pero necesitamos con urgencia un enfoque de vulnerabilidad y de derechos humanos en el sistema judicial. Nos estamos olvidando, por ejemplo, del sistema penitenciario, que si bien ustedes me podrían decir no es parte del sistema judicial, pero también aquí en el sistema penitenciario es donde toda esta grave problemática se agudiza de mayor manera, porque precisamente
Ese 70% de presos sin condena está pues en el sistema penitenciario con un prediario de 7 bolivianos y un poquito más, en condiciones, yo diría que casi infrahumanas. Vivian hablaba de la cobertura del órgano judicial. Yo no creo que la ineficiencia del órgano judicial sea solamente por problemas de corrupción. Hay graves problemas con la cobertura. Fíjense ustedes que según datos disponibles del 2015, voy a usarlos del 2015 porque no he encontrado otros salvo alguna mención en uno de los informes, solamente el 48% del total de los municipios que existen en este país cuentan con un juez. El año 19 se crean cerca de 100 nuevos juzgados, según la rendición pública de cuentas del órgano judicial. Es decir, que es probable que este 48% haya mejorado un poco. El informe del Alto Comisionado nos dice que en Bolivia existe un juzgado o tribunal por cada 11.900 habitantes, lo que de hecho es muy poco, considerando que además tenemos una característica, creo que nos gusta mucho acceder al litigio, ¿no? Entonces, hay una sobrecarga también provocada por ese tema. Fíjese usted que los departamentos de La Paz y Santa Cruz tienen un promedio aproximado de 15.600 habitantes por juzgado o tribunal. Claro, La Paz y Santa Cruz son los departamentos que tienen mayor carga procesal. Creo que Cochabamba le sigue muy de cerca, pero estos son los departamentos que tienen siempre una mayor carga judicial. ¿Qué pasa con el rezago judicial? Estos informes nos dicen y nos dan cuenta que el 50% de las causas que ingresan cada año al sistema judicial no son resueltas. Eso significa que cada año de 100 causas, hay 50 que no se resuelven y que pasan al año siguiente como parte del rezago judicial y en la carga procesal de cada juzgado. Eso realmente es una muestra clarísima de que hay una ineficiencia en la administración de gestión del despacho judicial. Y aquí me quiero detener un minuto. En el sistema procesal penal se crearon institutos que se llamaron salidas alternativas, que están precisamente destinadas para bajar el nivel de la mora procesal, es decir, se va por la salida alternativa para no llevar el caso a juicio oral y no engrosar esa carga de expedientes, de procesos que tendría que atender el juez o el tribunal de sentencia. Entonces, en el sistema procesal es imprescindible abordar la conciliación penal y los institutos que integran las salidas alternativas para bajar este sistema de mora procesal. La corrupción. No es un secreto para nadie que en este momento yo podría afirmar sin temor a equivocarme que la corrupción en el sistema judicial es sistémica y generalizada. Uno conversa con colegas que se dedican a la litigación permanente y está clarísimo que las partes, los ciudadanos, no quieren ir a proceso judicial, prefieren abordar un mal trato, un mal acuerdo, incluso perder dinero, pero no ir a un proceso judicial. En el tema de la judicialización de los conflictos, es importante pues abordarlo el tema desde la confianza. ¿Qué sucede cuando usted y yo que tenemos un conflicto y decidimos dirigirnos a una autoridad judicial, estamos entregando este conflicto a ese juez que va a dirimir nuestro problema, nuestra conflictividad? Entonces los ciudadanos al dirigirse al juez están confiando en un tercero que debería ser imparcial, objetivo, alejado de cualquier otro tipo de influencias y dirimir ese conflicto y generar otra vez esa situación de armonía y confianza en las partes que coyunturalmente se enfrentan en un proceso judicial. En la corrupción creo que juegan varios elementos. Ya Vivian mencionaba uno importante, la falta de información. Aunque el Consejo de la Magistratura debería estar regido por un principio de transparencia e información ciudadana, si ustedes leen la letra pequeña de uno de los informes de la Plataforma Ciudadana, van a ver que en realidad les ha costado mucho conseguir información. Se les ha negado la información aduciendo que la misma es confidencial
y no se les ha dado una buena cantidad de información. Eso no debería suceder en el sistema judicial. Precisamente la corrupción se combate con sistemas de información transparentes donde el ciudadano pueda ejercer control. Esto significa que en el órgano judicial la ley de control social no se aplica, no funciona. Ustedes van a ver en los anuarios del órgano judicial información muy escueta, ¿no? Donde en realidad no se puede extraer mayores datos cualitativos, sino son meramente datos absolutamente cuantitativos que no te permiten ahondar más en la situación del órgano judicial. Creo que ese es un tema elemental que hay que abordarlo. El otro tema es la sanción de la corrupción. Los ciudadanos vemos prácticamente anonadados e indignados cuando vemos posesionarse jueces con tremendos antecedentes de corrupción, con casos no saldados todavía en este ámbito, ¿no? Entonces, ese es un otro tema que hay que ocuparse de este tema. En el caso del pluralismo jurídico, donde sí quiero detenerme, hay una situación muy complicada. Ustedes recordarán que cuando sale la ley de deslinde, el tiempo previo a la ley de deslinde, había muchísima expectativa, ¿no? Parecía, incluso se discutió en su momento de que podría llevarse a la vía de la justicia indígena originaria campesina a personas que no eran parte de este sistema, pero que en algún momento podrían verse enfrentados en una conflictividad que tenga que ver con la justicia indígena. Yo recuerdo que ese era un tema fuerte de discusión en ese momento. Sin embargo, sale la ley de deslinde, reduciendo drásticamente el tipo de conflictos que la justicia indígena originaria campesina podría atender. No supimos qué pasó exactamente aquí, pero de hecho la ley de deslinde no provocó satisfacción en los pueblos indígenas ni en sus autoridades. Además hay una queja permanente en sentido de que se ha hablado y se ha fundamentado la ley de deslinde en función a que debía reconocerse este sistema de administración de justicia, pero sin embargo la forma de selección de las personas que integran, por ejemplo, el Tribunal Constitucional dentro de este ámbito de justicia indígena originaria, no son elegidas por su propio sistema, usos y costumbres, sino que son elegidas de acuerdo al sistema de selección de los jueces en el ámbito ordinario. Entonces, ahí parecería que hay una contradicción que seguramente tiene que abordarse y tiene que discutirse. En el tema del sistema penitenciario, que ya les había mencionado rápidamente antes, el índice de presos sin condena oscila entre 68, 70, 75%, ¿no? El dato de enero 17 era 68% de reos sin condena, y de hecho esta es una tremenda carga que, aunque el sistema penitenciario no es parte del sistema judicial, salvo los jueces de ejecución penal, esta es una sobrecarga enorme, ¿no? Pareciera que hay un acto de irresponsabilidad estatal, es decir, mando detenida a la gente en detención preventiva o en condena y no me ocupo de lo que sucede a continuación. Entonces tienes ahí una cantidad de personas detenidas, sin sentencia además, gozando aún de presunción de inocencia, con un prediario de 7.76, creo que es el prediario, que, no les debe alcanzar más que para una comida y media al día. Entonces, esta es una situación muy, muy complicada en el país, y sobre todo porque yo por lo menos hasta ahora no conozco políticas penitenciarias destinadas a solucionar este tema y sobre todo a tratar aquellas personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran privadas de libertad. Yo participaba hace unos meses en un evento y conocí afirmaciones en sentido de que dentro de los penales hay todavía personas con discapacidades mentales, que eso es inadmisible. Una persona con discapacidad mental no puede estar privada de libertad, tendría que estar sujeta a otro tipo de tratamiento. Entonces, el sistema penitenciario también hay que mirarlo. ¿Qué pasa con la participación ciudadana en el sistema de justicia?
La ley de control social en el sistema judicial no se aplica. La información es muy escasa, es casi inexistente, es muy difícil acceder a información. Y fíjense ustedes la paradoja. Se establece en la Constitución la forma de selección de los altos magistrados del sistema judicial mediante su sufragio popular, pero se elimina del sistema procesal penal los jurados ciudadanos. Entonces, esa para mí es una paradoja relevante, ¿no es cierto? Porque por un lado, estás eliminando la participación del ciudadano en actos de administración de justicia, y por otro, estás estableciendo un sistema de selección de elección de jueces o de altos representantes del sistema judicial a través de sufragio popular. La publicidad y la oralidad en los procesos judiciales está bastante menoscabada y disminuida. Se ha vuelto a la escriturización, perdón, del proceso, y eso en materia penal es una gran complicación porque no responde a los criterios del sistema de corte acusatorio. También me parece que es importante hablar del rol de los medios de comunicación en materia del sistema judicial, ¿no? Hay mucha intervención amarillista en casos judiciales, ¿no? Les gusta ocuparse de los temas que provocan escándalo, y no de lo que realmente importa en un caso vinculado al sistema judicial. Yo no veo participación de la universidad en estos procesos de reforma. Creo que es importante que las universidades, los órganos académicos participen en los procesos de reforma judicial. Pero no solamente, para ser justas y no solamente hablar de lo malo que se puede ver en el sistema judicial, creo que también es importante mencionar un par de buenas prácticas que yo creo que son importantes. Me parece que no puedo dejar de mencionar los servicios integrados de justicia plurinacional, los SIJPLU, que cuentan con más de una veintena de oficinas en el país, y que en estos centros, agrupados en una sola estructura física, ustedes pueden encontrar jueces que resuelven conflictos en materia civil y familiar, y también conciliadores. Creo que otra lucecita en el túnel es la conciliación en materia civil y la conciliación extrajudicial. La conciliación extrajudicial, que está básicamente abordada por organizaciones de la sociedad civil, y la conciliación previa en el ámbito judicial en materia civil, que creo que es un avance importante y que también, si se la sigue apoyando de la manera en que ha venido sucediendo, puede significar un aporte relevante en bajar esta enorme mora procesal. Creo que la contribución de las ONGs que se dedican a la atención, patrocinio de casos donde hay población en situación de vulnerabilidad es muy importante. A veces las ONGs asumen ciertos actos de sustitución de las responsabilidades del Estado, pero creo que contribuyen de manera positiva. Otro tema que me parece que es importante y que ha generado aspectos positivos es la implementación de la justicia restaurativa. Creo que ese es un tema relevante que habría que tratar de trasladarlo no solamente del ámbito de los adolescentes con responsabilidad penal, sino también en el tema de población en situación de vulnerabilidad. Entonces, de manera muy sistemática, creo que puedo llegar hasta aquí, y luego en las posteriores intervenciones podemos abordar un poco más la independencia judicial, la situación particular de grupos en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de qué hacemos en el futuro, ¿no? O sea, seguimos con esto, es momento ya de que los ciudadanos digamos algo al respecto, o sencillamente dejamos que esto continúe. Muchísimas gracias, doctora.